Imagina esto, el sol se desliza por el horizonte, la tetera se apaga y mientras el agua humea echas un vistazo al teléfono. Durante la noche llegó otro depósito, pequeño comparado con mi patrimonio, pero lo bastante grande como para cubrir un mes de impuestos de propiedad de la villa en la Toscana que apenas visito. Ese susurro de dinero es el sonido de la propiedad pagando tributo. Es tan predecible como el amanecer, porque cada acción que poseo es un trabajador que nunca duerme, nunca toma vacaciones, nunca pide un aumento y, de forma constante, me entrega una parte de las ganancias corporativas, los dividendos. Soy Alexander Ward, tengo 65 años, primera generación de ricos, ex empleado de ingeniería convertido en magnate industrial. Dos verdades guiaron mi ascenso. Primero, la riqueza no es lo que ganas, es lo que conservas trabajando para ti. Segundo, la manera más segura de ganar dinero en silencio es sentarse en los asientos de los accionistas mientras todos los demás hacen fila por un salario. Por eso, durante más de 20 años, mi calendario ha estado marcado con días de pago recurrentes a los que no me presento, las fechas de dividendos. Hoy quiero darte el plano para que puedas anotar los tuyos propios. Ahora, antes de afilar ese plano, una breve dosis de realidad. No soy tu asesor, abogado, ni preparador de impuestos. Solo soy el hombre mayor en el balcón, con un vaso de agua mineral en una mano y una montaña de experiencia en la otra. Todo lo que digo aquí es educativo. Te corresponde verificar, adaptar y, si es necesario, contratar a un profesional fiduciario que conozca tus números exactos. Dicho esto, entremos al campo de juego. Primeros principios. Un dividendo no es nada místico. Piensa en una empresa como en una panadería. Cuando compras sus acciones, compras un asiento en la larga mesa de madera del cuarto trasero, donde se reparten y sirven las ganancias. Al final del trimestre, el maestro panadero trae una nueva hornada de beneficios. Tú como accionista tienes que mover un dedo, decorar un pastel o limpiar un mostrador. No. Simplemente aceptas tu porción, un pago en efectivo por cada acción que poseas. Match. La habilidad está en elegir panaderías que nunca quemen la masa. Durante décadas he reunido una lista de tales negocios. Johnson & Johnson, 30 años seguidos sirviendo porciones cada vez más grandes. Procter & Gamble, cada cuarto de lavado financia su pago. Coca-Cola. En algún lugar del mundo ahora mismo, a las 3 de la mañana, alguien abre una coca, y yo poseo una parte de ese gas. Estos gigantes se llaman aristócratas del dividendo porque han aumentado sus pagos durante al menos 25 años consecutivos, y eso es solo el comienzo. Pero Alexander, preguntas, ¿qué participación necesita una persona para vivir de los dividendos? Aquí están los cálculos. Concéntrate en una sola cifra. El rendimiento por dividendo, dividendo anual dividido por el precio actual de la acción. Si una acción cotiza a $100 y te entrega 5 al año, su rendimiento es del 5%. Simple. Supón que tu primer objetivo es $1,000 al mes, 12,000 al año. Si capturas un rendimiento del 4%, necesitarás aproximadamente 300. Hagamos los números al revés. Digamos que has reunido $50,000 y encuentras un pagador sólido del 5%. 5% de 50,000 son 2,500 al año, aproximadamente $200 al mes. 200 no te jubilan, pero pagarán automáticamente tu factura de teléfono para siempre. Y aquí es donde empieza la magia del interés compuesto. Inscríbete en un programa de reinversión de dividendos, comúnmente llamado DRIP. Cada trimestre esos $200 compran Fraccio. Por supuesto, nadie dice que tengas que elegir acciones individuales. Fondos cotizados en bolsa como Vanguard High Dividend Yield o Schwab US Dividend Equity combinan docenas de grandes pagadores en un solo símbolo bursátil, diversificando el riesgo por una comisión anual más baja que el café que pediste esta mañana.
¿Prefieres un pago más picante? Existe Global X Super Dividend, aunque trágalo solo si tu estómago soporta la volatilidad, porque el alto rendimiento y los fundamentos frágiles suelen con... Mientras tanto, recuerda al tío Sam o al tío HMRC Ato donde quiera que declares. Los dividendos son ingresos, los gobiernos toman su parte. Sin embargo, en muchas jurisdicciones esa mordida es más suave que la de los salarios ordinarios. En el Reino Unido, mis primeros 500 de ingresos por dividendos de este año fiscal no pagan impuestos. Lo que excede sube en la escala, pero sigue a una tasa marginal más baja que la del salario. El objetivo no es evadir impuestos, sino optimizar el flujo. Hasta ahora tienes la filosofía, las matemáticas y una lista corta de pagadores fiables. A continuación, te revelaré cómo escalono mis inversiones para que siempre, en algún lugar, me paguen cada mes del calendario sin huecos ni sequías, además de los errores de principiante que vacían carteras antes de que arranquen. Desnudemos los dividendos hasta el chasis. Toma el precio de la acción, digamos $100 justos. Toma el pago anual, digamos $5. Divide, multiplica por 100 y obtendrás un rendimiento del 5%. Simple. Sin embargo, esa pequeña fracción decide tu fecha de libertad. Si necesitas 12,000 al año para sustituir un salario modesto, un rendimiento del 5% exige aproximadamente 240,000 en capital. Un 4% exige 300,000. Un llamativo, aquí está el verdadero secreto. El rendimiento por sí solo es una foto, no una radiografía. Yo busco no el número más bonito hoy, sino la corriente más duradera mañana. Piensa en gigantes aburridos, oleoductos, torres de telecomunicaciones, empresas eléctricas, productos básicos del hogar. Los productos se venden solos mientras los ejecutivos duermen. Sus balances parecen losas de granito, sus ratios de pago dejan margen, y sus juntas directivas odian recortar dividendos tanto como yo odio el BEC. Los números cuentan historias. Mi primer objetivo de dividendos no fue un yate ni una mansión, fue la compra mensual del supermercado. $700 a finales de los 90. Compré suficiente Procter & Gamble, Duke Energy y AT&T para que me dieran esos 700 cada 4 semanas. Cuando la compra se convirtió en un redondeo, escalé hasta la hipoteca, luego los impuestos de propiedad en 3 continentes y finalmente el mantenimiento anual de un pequeño jet. No se sube corriendo a la cima, se lleva tu propio registro. Alquiler, pago del coche, matrícula universitaria de tu hijo. Elige un gasto, calcúlalo en dólares mensuales, divídelo por tu rendimiento objetivo y tendrás una meta de capital, una factura, una columna de activos. Cumple, repite, acumula. La hoja de cálculo se convierte en tu autobiografía de liberación. Si una empresa no ha aumentado su dividendo durante una década seguida, me sirvo una segunda copa y espero. Johnson & Johnson, más de 60 aumentos desde que el hombre pisó la luna. Coca-Cola, me paga por beber agua con burbujas. Estos son aristócratas, capitanes probados en cualquier clima económico. Anclo mi núcleo con ellos y luego recluto lugartenientes sólidos como Verizon, Realty Income y Bristol Myers para añadir mayores rendimientos en el calendario. Pero no soy un héroe. También uso la infantería de los índices. El ETF Vanguard High Dividend Yield tiene más de 400 máquinas de dividendos por una comisión menor que la propina de tu almuerzo. El Schwab's Dividend Equity se inclina hacia los que crecen. Transforman el riesgo de investigación en probabilidad estadística y con gusto externalizo el trabajo pesado. Para los buscadores de emociones, sí, está el Global X Super Dividend con más del 7%, pero trátalo como salsa picante, Así es como me aseguro de que haya efectivo cada mes del calendario. Enero, abril, julio, octubre. Farmacéuticas y productos de consumo básico. Febrero, mayo, agosto, noviembre.
telecomunicaciones y eléctricas, marzo, junio, septiembre, diciembre, REITs y asociaciones de oleoductos. Añade algunos pagadores mensuales, Main Street Capital, Stag Industrial, Realty Income, y de repente ningún mes se ve vacío. Yo lo llamo la rueda del dinero. Gírala una vez con tamaños de posición cuidadosos y escucharás. Adelanto de vídeo. En un momento expondré los 5 errores de principiante que hunden carteras de dividendos incipientes. Uno de ellos le costó a mi protegido 1 año de libertad. Pero primero, presiona me gusta si buscas ingresos pasivos y dime en los comentarios, ¿qué factura eliminarás primero con dividendos? Error 1. Perseguir rendimientos llamativos. Un pagador del 14% parece irresistible, hasta que la Junta lo recorta al 4% y el precio de la acción se desploma. Si el dividendo consume más del 70% del flujo de caja libre, aléjate. La dirección te está pagando con aire prestado. Error 2. Ignorar el calendario de pagos. Si cargas tu cuenta con pagadores trimestrales que todos distribuyen en marzo, junio, septiembre y diciembre, vivirás como un rey un mes y como un mendigo el siguiente. Organiza las posiciones para que cada mes tenga al menos 2 fuentes de efectivo. La previsibilidad genera paz. Error 3. Olvidar los impuestos. Un rendimiento del 5% en una cuenta imponible puede valer menos que un 4% dentro de un vehículo fiscalmente protegido. En mis 40, trasladé toda mi cartera canadiense de oleoductos a un equivalente de IRA y aumenté al instante mis ingresos netos en 2 dígitos, sin capital nuevo. Error 4. Quedarse quieto. Los dividendos que nunca crecen pierden poder adquisitivo frente a la inflación. Exige una tasa de crecimiento anual de 5 años, superior al 3%, o combina pagadores lentos con corredores más rápidos. Los billetes que no corren acaban arrastrándose. Error 5. Sobreconcentración. Vi a un joven analista meter 6 cifras en una sola empresa energética porque rendía el 12%. Un bajón de las materias primas después. Su sueldo era más bajo que el mío a los 22. Limita cualquier posición al 10% de tus ingresos por dividendos. Mejor aún, al 5%. Ahora vamos a activar el turbo. Primero, planes de reinversión de dividendos. Cuando tenía 35, cada cheque de Johnson & Johnson compraba automáticamente más JNJ. El efecto bola de nieve duplicó mi número de acciones en 11 años sin intervención manual. Una vez que tus ingresos pasivos cubran un gasto clave, por ejemplo, la vivienda, desactiva el DRIP y redirige el efectivo a estilo de vida u oportunidades nuevas. Segundo, opciones cubiertas. En posiciones sólidas, vendo opciones call fuera de dinero mensuales. El 80% expira sin valor. Las primas añaden entre 1 y 2% anual al rendimiento sin tocar las acciones principales. La disciplina lo es todo. Nunca vendas calls dentro de los 30 días anteriores a la fecha ex dividendo y elige siempre un precio de ejercicio, al menos una desviación estándar por encima del precio actual. Tercero, apalancamiento prudente. He usado margen exactamente 2 veces, durante el pánico de 2009 y la caída del confinamiento de 2020, pidiendo prestado al 2% para comprar rendimientos superiores al 6%. La diferencia sigue engordando mi flujo de caja hoy. Regla general. Usa margen solo cuando el rendimiento supere el coste de préstamo en al menos 3-1. Y nunca por más del 20% del valor de la cartera. Antes de revelar el acelerador final. El marco psicológico que te mantiene cobrando cheques cuando el mercado sangra. Suscríbete si valoras la sabiduría forjada en décadas. No el bombo fabricado de la noche a la mañana. Es fácil cobrar dividendos en un mercado alcista. Cada vela verde acaricia tu ego. Pero la verdadera prueba llega cuando los titulares destilan pánico, los tickers sangran en rojo y los invitados a cenar susurran sobre otra caída. En esos momentos,
La memoria se convierte en tu fortaleza. Recuerdo octubre. Aquí está el mantra. Soy dueño de máquinas de efectivo, no de boletos de lotería. El valor de una máquina de efectivo es su flujo, no su cotización diaria. Si el flujo sigue vivo, yo sigo sentado. Las llamadas trimestrales, las tendencias del ratio de pago, las trayectorias del flujo de caja libre, estas son mis previsiones meteorológicas. Mientras la lluvia siga llenando el embalse, no abandono la presa porque los turistas huyan del lago. Las caídas de precios son invitaciones a comprar más rendimiento. Una vez que tu cartera cubre las facturas de la vida, surge una nueva pregunta. ¿Qué pasa cuando ya no estés? Mi respuesta fue colocar el motor de dividendos dentro de un fideicomiso familiar. Mis herederos no reciben una suma global que puedan despilfarrar. Heredan un río de ingresos con barandillas. Cada nieto recibe un estipendio trimestral vinculado al flujo de dividendos del fideicomiso, animándoles a hacer crecer el principal en lugar de agotarlo. También financio becas usando una partición. A gran escala, los dividendos se convierten en combustible de riesgo. Financié una startup de logística de IA únicamente con el efectivo de Johnson & Johnson, sin tocar el principal. Las acciones rellenan el cofre de guerra cada 90 días, permitiéndome respaldar proyectos ambiciosos mientras mi patrimonio principal permanece intacto. Ese es el superpoder silencioso de una máquina de dividendos madura. Te libera para explorar, dar y construir sin la carga del riesgo personal. Ahora hemos diseñado la estructura, desde la primera meta de la compra semanal hasta la planificación de un legado. Listo para el puente final. La guía paso a paso para construir tu propia rueda del dinero de 12 meses en los próximos 60 días. Completa con símbolos bursátiles, cadencia de compras y asignaciones objetivo. Día 1. Día 7. Audita y apunta. Revisa cada extracto, cada captura de tu broker. Añade 2 columnas. Dividendo anual actual por posición y meses ex dividendo. Si una posición no ha pagado en 12 meses, véndela o degrádala. Marca 3 gastos vitales: alquiler, transporte, comida, que quieras cubrir primero con dividendos. Suma el coste mensual de cada uno. Ese es tu objetivo inmediato de ingresos. Día 8, día 14. Selecciona tus radios, divide una hoja en 3 filas: enero, abril, julio, octubre, febrero, mayo, agosto, noviembre, marzo, junio, septiembre, diciembre. En cada fila escribe 4 símbolos que ya tengas o que puedan ocupar ese hueco. Ejemplo: TNJ, PEP, MDT, KMB en la fila 1, BZ, DUCA, PGX, O en la fila 2, XOM, BMI, PBA, MAIN en la fila 3. Los rendimientos variarán, pero la cadencia es clave. La rueda debe girar sin meses muertos. Día 15, día 21. Pon precio a las entradas. Para cada símbolo elegido registra el rendimiento promedio de 5 años, el rendimiento actual, el ratio de pago y la próxima fecha ex dividendo. Si el rendimiento actual está en o por encima del promedio de 5 años y el ratio de pago está por debajo del 70%, da luz verde a una posición inicial. Si está por debajo, pon una orden limitada un 5% por debajo del último cierre y deja que el precio llegue a ti. Nunca apresures la co. Día 22, día 28. Dispara la primera salva. Coloca 1/3 del capital disponible en las 3 filas, cantidades más o menos iguales, de manera que cada mes ya cuente con al menos un pagador. Activa los drips salvo que necesites el efectivo hoy. Ingresa nuevos ahorros o ingresos de trabajos extra en la cuenta y programa transferencias internas el mismo día de la semana cada mes. El ritual sustituye a la fuerza de voluntad. Día 29, día 35. Refuerza tu temperamento. Añade un ETF de mercado amplio y bajo coste, BTI SCHB, equivalente al 10% de la cartera. Su función es ser un lastre psicológico. Cuando los dividendos se estancan en años planos, la parte de crecimiento te recuerda que la riqueza sigue expandiéndose.
Día 36, día 42. Añade la infantería. Coloca el segundo tercio del capital en Vanguard High Dividend Yield, BWM, y Schwab US Dividend Equity, SCHD, al 50-50. Estos dos fondos se encargan de la investigación de cientos de empresas subyacentes y mantienen las comisiones microscópicas. Felicidades, ahora tienes un motor de dividendos diversificado sin una sola macro de hoja de cálculo. Día 43. Día 49. Sazona con moderación. Asigna hasta un 5% a un vehículo especializado de alto rendimiento, quizá Realty Income o, para cobros mensuales, o Global X Super Dividend, SDIV, si soportas volatilidad. Ve esta parte como salsa picante. Mejora el sabor, nunca lo ahogues. Día 50, día 56, revisión del calendario. Traza una vista de 12 meses de las fechas ex dividendo. Donde veas un mes débil, programa compras pequeñas, de 500 a $1,000, de un pagador que cubra ese hueco. El objetivo no es el rendimiento máximo hoy, sino un flujo constante para siempre. Día 57, día 60. Activa el piloto automático. Pon en marcha la reinversión de dividendos en todas partes excepto en las posiciones que cubren gastos actuales. Configura un recordatorio trimestral para reequilibrar, de modo que ninguna posición supere el 10% de tus ingresos totales por dividendos. Enhorabuena. La rueda está girando. Semana 1. La emoción de la primera notificación, $31,12 de Johnson & Johnson, entran en la cuenta. Déjalos en DRIP. No notas ningún cambio, pero tu futuro acaba de enriquecerse con una fracción de acción. Semana 4. Realty Income envía su renta mensual. Eso cubre la factura de Internet de alta velocidad. Sonríes ante la simetría. Dinero de propiedades globales pagando por ancho de banda global. Semana 7. El mercado se tambalea tras un titular alarmante. Tu ETF de mercado amplio cae un 2%. ¿Los dividendos? Inmutables. Te das cuenta, quizá por primera vez, de que el precio es opinión mientras que el efectivo es un hecho. Semana 12. Los depósitos totales desde el inicio equivalen a la mitad de una cuota de coche. No has hecho nada más allá de la configuración inicial. La máquina funciona. Te sirves un segundo café, abres el registro y apuntas el siguiente objetivo: pagar el seguro médico antes de fin de año. En este punto ya tienes la estructura, las entradas, la cadencia y, crucialmente, la mentalidad. Solo queda escalar, aumentar las aportaciones, recortar a los que rinden menos y dejar que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer: capitalizar. Imagina los próximos 5 años como una escalera de depósitos cada vez mayores. Si añades solo $500 nuevos al mes a la rueda que construimos, reinviertes cada cobro y promedias un rendimiento conservador del 4%, con un crecimiento anual de dividendos del 3%. El primer año te dará unos $800 de flujo de caja. Año 3, más de 1,500. Para el año 5 estarás sobre los 2,200, suficiente para eliminar una cuota de coche, un PAC. ¿Cómo sabes cuándo ascender o despedir a un generador de dividendos? 3 señales. Un ratio de pago que salta por encima del 80%. Una rebaja de calificación a nivel basura o un dividendo que se estanca durante 2 años seguidos mientras sus pares crecen. Si aparece una, reduzco la posición a la mitad. Si aparecen 2, salgo por completo, sin nostalgia ni excusas. El efectivo reasignado a flujos más saludables nunca se desperdicia. Y así, amigo mío, se completa el motor, desde la primera factura de la compra hasta una pista de aterrizaje de 5 años, desde la selección de acciones hasta la armadura psicológica. Deja que la rueda gire, que el tiempo engrose el flujo, y recuerda, ya no estás cambiando horas por dólares, estás mandando a tu capital a trabajar en tu lugar.